Revelados, 60 minutos de relatos escalofriantes sobre misterios siniestros en una isla embrujada. La bruma espesa cubría la isla, haciendo que cada sombra pareciera un monstruo al acecho. En el corazón de este lugar olvidado, Carla, una joven madre soltera, luchaba por salir adelante con su hijo Diego. La rutina del día a día en la fábrica la había dejado exhausta, pero lo que realmente la mantenía despierta por las noches eran las historias de desapariciones. Nadie hablaba abiertamente, pero los murmullos en el barrio se tornaban más intensos. La figura del anciano vecino, siempre observante, hacía que se le erizara la piel, sus ojos vacíos parecían atravesarla mientras relataba leyendas de deidades enojadas que buscaban venganza. Una noche, después de un cansado turno, Carla volvió a casa. El aire estaba tenso y una sensación de inquietud la invadía. Al abrir la puerta, la vio entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. El interior, usualmente ordenado, estaba revuelto. Su corazón dio un brinco, llamando a gritos a Diego, pero un silencio aterrador fue su única respuesta. La oscuridad de la casa era palpable, como si estuviera viva y esperando algo. La risa burlona del anciano resonaba en su mente. Se le ocurrió que quizás él podría tener respuestas. Las luces que se apagan al anochecer son solo el principio, le dijo el anciano, con una voz que sonaba a cántico, cargada de un siniestro significado. Carla sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. En su mente, la imagen de Diego, perdido en la oscuridad, se volvió más real. Se acercó a su comunidad buscando ayuda, pero los vecinos, en lugar de ofrecer consuelo, recostaban la mirada y sellaban los labios como si temieran el juicio de las sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los susurros se intensificaron, como ecos de terror que se arrastraban por las calles. El anciano tiene un pasado oscuro, murmuraba una mujer, muchos dicen que sus rituales han traído la desgracia a la isla. Cada palabra resonaba con más fuerza en el frágil corazón de Carla. Amenazas y sombras se entrelazaban en su mente, haciéndola dudar de cada conocido. Con el piel erizada, escuchó pasos detrás de ella y se dio la vuelta, pero no había nadie. La penumbra se cerraba como un abrazo mortal y el tiempo se estiraba, atrapándola en su abrazo. Las historias ahora eran más que relatos, eran advertencias. ¿Hasta dónde era capaz de llegar para proteger a su hijo? El temor y la angustia se enredaban, mientras las luces empezaban a titilar, como si la isla misma se preparara para algo aterrador. La noche se volvió un laberinto de sombras, donde cada esquina escondía secretos nunca antes revelados. Con su corazón acelerado y el sudor frío corriendo por su frente, Carla se preparó para enfrentar lo que acechaba porque, al parecer, los verdaderos depredadores pueden estar mucho más cerca de lo que uno imagina. ¿Podría confiar en sus vecinos, o el peligro había estado en su propia puerta todo este tiempo? La respuesta estaba al acecho, esperando que ella diera el primer paso hacia la verdad. La bruma envolvía la isla con un silencio pesado. Carla caminaba por las calles desiertas, sus pasos resonando en el pavimento. Cada sombra, cada crujido la hacía sobresaltarse. La búsqueda de Diego se había convertido en un acto de desesperación. Sintió que la isla, en su oscuro misterio, la estaba atrayendo hacia un abismo del que no podría escapar. Las casas a su alrededor estaban sumidas en la penumbra y las ventanas parecían ojos vacíos, observándola, juzgándola. Al pasar junto a la farmacia, recordó que su vecino, Raúl, había trabajado allí antes de su misteriosa desaparición. Los rumores sobre él eran inquietantes, pero necesitaba respuestas. Decidida, se dirigió hacia su casa. Al llegar, vio la luz tenue del porche parpadeando. Era la única señal de vida en toda la calle. Con un nudo en el estómago, tocó la puerta. Un instante, y todo estuvo en silencio. Luego, una voz rasposa respondió: ¿Quién va? Era Raúl, su mirada aguda y sombría la recorrió. Su figura era delgada, casi espectral. Raúl, necesito ayuda.
No puedo encontrar a mi hijo, imploró Carla, sintiendo el sudor frío escurrirse por su espalda. El rostro de Raúl se endureció. La isla tiene sus reglas. No podemos desafiar a lo que acecha en la oscuridad. Las palabras lo envolvieron en un frío ensordecedor. Carla apenas podía respirar, pero la desesperación la empujaba a seguir. Por favor, si has visto algo, dímelo. Él vaciló, una sombra de temor cruzando su rostro. Las desapariciones son un sacrificio. Algo despierta, y lo que se lleva a los niños, vuelve para más. La voz de Raúl temblaba ligeramente. No es solo la bruma, Carla. Hay personas que juegan con las sombras, y el anciano es su líder. El frío se intensificó, y Carla sintió como si un aliento helado le rozara la nuca. ¿Qué es lo que pretenden?, preguntó, casi en un susurro. Raúl miró por encima de su hombro. ¿No hay tiempo? No dejes que te atrapen, advirtió mientras retrocedía hacia su casa. Sus ojos mostraban una mezcla de pánico y resignación. Carla dio un paso atrás, aterrorizada. Las luces del porche parpadearon de nuevo, un aviso claro. En aquel instante, comprendió que lo que había temido se materializaba. La sombra se alargó detrás de ella, y un susurro acurrucado se deslizó en su oído, como una serpiente que acecha a su presa. Vuelve, antes que sea tarde. El tiempo se detuvo. Dando un giro abrupto, se encontró corriendo, apresurada y con el corazón palpitante. Esa advertencia la seguía, como una sombra inquietante. La isla estaba viva, y no había lugar donde esconderse. Sin embargo, a medida que se alejaba, una figura apareció de entre la bruma. Era el anciano, con su sonrisa torcida y ojos como túneles oscuros. Te estabas preguntando dónde están los niños, ¿verdad?, dijo. Su voz reverberó en el aire, ácida, cargada de malicia. Carla sintió el terror consumirla, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció. En su lugar quedó la silueta de Diego, pequeña y asustada, y tras él, la oscura presencia del anciano. Diego, gritó. Pero la bruma empezó a cerrarse de nuevo, llevándose consigo la imagen inconfundible de su hijo, y la última luz que quedaba en la isla. ¿Qué oscuro secreto escondía el anciano? ¿Podría Carla desentrañarlo antes de que fuera demasiado tarde? La noche se mantenía, silenciosa y expectante, lista para revelar un horror que jamás imaginó. La bruma parecía tener vida propia, como un velo que absorbía cada sonido a su paso. Carla corría, sus pies apenas tocaban el suelo. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y el miedo se apoderaba de su mente. Diego, ¿dónde estaba su hijo? Sintió la presencia del anciano a sus espaldas, su risa rasposa flotando en el aire como un eco lejano. Vuelve, antes que sea tarde. Esa advertencia la persiguió mientras las imágenes parpadeaban en su mente, susurros de los niños que habían desaparecido, sombras que se movían entre los árboles. Cuando llegó a la plaza del pueblo, se detuvo, respirando con dificultad. Las antorchas estaban apagadas, y la única luz provenía de un farol titilante que parecía a punto de sucumbir ante la oscuridad. A su alrededor, las estatuas de antiguos héroes parecían sonreír de forma macabra, burlándose de su desesperación. Caminó hacia el centro, donde una fuente de piedra decorada con figuras inquietantes suplicaba atención. Algo en su interior la impulsó a acercarse. Fue entonces cuando notó un objeto brillante en el fondo de la fuente, un destello que prometía respuestas. Se agachó y extendió la mano hacia el agua turbia, temerosa de lo que podría encontrar. Al tocar la superficie, una oleada de frío la envolvió, y visiones comenzaron a fluir en su mente. Imágenes de niños riendo, luego, de risas que se convertían en gritos. Vio a Diego, a sus amigos y, entre ellos, la figura del anciano, sus ojos fríos como el hielo. Al parecer, un oscuro ritual se desataba, y cada año, la isla exigía su tributo, una vida inocente, un niño que pagara el precio por la paz que parecía ofrecer. El terror la paralizó. Era una trampa. Todo debía salir del fondo de la fuente. Con esfuerzo, retiró su mano y se quedó aturdida. La imagen de Diego volvió a aparecer, esta vez más clara. Él estaba atrapado, rodeado de un grupo de niños perdidos, pero sus ojos estaban apagados, sin vida. La desesperación llenó su pecho, y comprendió que tenía que actuar.
El silencio de la noche se rompió por el ulular de un viento gélido y, sin previo aviso, las antorchas se encendieron. Una voz retumbó desde las sombras, un cántico antiguo que reverberaba en el aire. El anciano apareció de nuevo, su figura ilumbrada por las llamas, danzando como un espectro. «Ha llegado la hora, Carla», proclamó con euforia. «Los sacrificios han comenzado. El último niño debe ser traído aquí, al corazón de la isla, y tú lo traes contigo». Carla retrocedió, el horror anidando en su pecho. ¿Traer a su hijo para pagar un precio imposible? Pero la única forma de liberarlo sería enfrentar al anciano. Alzó la vista hacia él, y en un instante de determinación, supo que no podía rendirse. «No voy a dejar que te lleves a Diego», gritó, el eco resonando en la plaza. El anciano sonrió. «No tienes poder para impedirlo. La isla ya ha decidido. Solo queda un relato por completar». Con esas palabras, comenzó a cerrar el círculo que rodeaba la fuente. La bruma se espesó, consumiéndolos en un abrazo frío y pegajoso, mientras su risa resonaba en la oscuridad de la isla. Carla se lanzó al vacío a la oscuridad, con un grito de desesperación. Mientras caía, la esperanza ardía dentro de ella. Tenía que hallar a Diego. Pero la pregunta permanecía, ¿quién realmente estaba atrapado en el corazón de la isla? La isla había comenzado su juego, y ahora, cada rostro perdido clamaba por respuestas que quizás era mejor no descubrir. ¿Podría Carla encontrar la verdad sin convertirse ella misma en parte de la historia oscura? ¿Era su amor suficiente para romper el ciclo del terror? La caída parecía eterna, como si el tiempo se hubiera detenido. Carla cerró los ojos, el viento aullando a su alrededor, gritando su nombre con un eco sobrenatural. Cuando finalmente aterrizó, el impacto fue suave, como si la tierra misma tratara de protegerla. Abrió los ojos lentamente, y su entorno la deslumbró. Estaba en un bosque oscuro, los árboles retorcidos formando figuras grotescas bajo la luz pálida de una luna llena. La bruma que la había atrapado ahora se deslizaba entre los troncos, creando formas que danzaban en la penumbra. Era un lugar extraño, casi como un mundo paralelo donde todo parecía distorsionado, un eco del pueblo que había dejado atrás. Una serie de risas infantiles resonaban a lo lejos, claras y perturbadoras en medio del silencio ominoso. El corazón de Carla se encogió. Era la misma risa que había escuchado en sus visiones. Tenía que seguir esos sonidos, pero cada paso que daba se sentía pesado, como si la tierra intentara retenerla. Caminó entre las sombras, sus ojos inspeccionando cada movimiento. Quería gritar, llamar a Diego, pero un instinto profundo le advertía que esas risas eran una trampa. Los árboles parecían susurrar secretos, palabras que se perdían en el eco del viento. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, y su estómago se convulsionó. «¡Diego!», atrajo su voz con desesperación. La risa se desvaneció lentamente, dejando solo el eco del grito. Fue entonces cuando sintió algo a su lado, una sombra, una figura pequeña que la observaba desde detrás de un árbol. El rostro era familiar, pero al mismo tiempo, irreal. Con ojos grandes y vacíos, la figura se acercó. «¿Eres tú, Diego?», preguntó, su voz temblando mientras intentaba reconocer a su hijo. «Mamá», respondió la sombra, pero había un matiz en su voz que le heló la sangre. No era el Diego que ella conocía. Sus palabras estaban cargadas de un tono extraño, como si parecieran burlarse de su angustia. «No puedo salir de aquí». «Tengo miedo», dijo, y Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz podría haber sido la de su hijo, pero algo estaba mal. Ella se precipitó hacia él, extendiendo los brazos, pero antes de que pudiera tocarlo, el niño retrocedió, las sombras de los árboles lo cubrieron. «Eres solo una historia», murmuró la figura mientras se desvanecía. «Cuando el ciclo se rompa, todo terminará». El horror le atravesó el pecho. Las palabras resonaron en su mente, un recordatorio escalofriante de la advertencia del anciano. Carla se sintió atrapada, siendo testigo del juego retorcido de la isla. Como un eco de sus propios miedos, las risas y los gritos de los niños se unieron en un clamor siniestro, resonando a su alrededor. Luchó por mantener la calma. Tenía que aferrarse a la idea de que podía liberarlo, que podía rescatar a Diego. Comenzó a correr de nuevo, cuando de repente, un ampón invisible la detuvo.
Sentía que cientos de manos la sostenían, tirando de ella hacia la oscuridad. ¿De verdad estás dispuesta a sacrificarlos a todos? Resonó la voz del anciano, sonando más poderosa que nunca. Carla luchó contra esas garras invisibles, cada fibra de su ser gritando que debía escapar. Pero al darse cuenta de que no podía hacerlo sola, empezó a llamar nuevamente, «Diego. Por favor, respóndeme». Un silencio profundo cubrió el bosque. Y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una respuesta llegó desde la penumbra, «Mamá, ven». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era su hijo realmente ahí, o era solo un eco más del terror que la rodeaba? ¿Y quién más podría estar atrapado en esta isla, esperando ser liberado? Carla sintió que el tiempo se acababa. El peligro estaba más cerca, y la verdad sobre lo que había hecho, y lo que debía hacer, necesitaba revelarse. Pero en esta noche de sombras, las respuestas nunca eran claras. ¿Podría realmente salvar a Diego, o se convertiría en otra víctima de la oscuridad? La isla respiraba y acentuaba su elección. La historia apenas comenzaba. El eco de la voz de Diego resonó en el aire cargado de misterio. Carla sintió que el corazón se le aceleraba. «Diego. Estoy aquí», gritó, cada palabra impregnada de desesperación. La oscuridad parecía tragar sus gritos, devolviéndolos en eco distorsionado, burlón. Caminó hacia la dirección de la voz, guiándose por esa chispa de esperanza. Pero los árboles se cerraban a su paso, formando un laberinto apretado que parecía advertirla, como si de verdad intentaran mantenerla alejada de lo que acechaba en la penumbra. «¿Dónde estás, hijo?», susurró, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. La bruma volvió a rodearla, un manto helado que parecía susurrarle advertencias en un idioma olvidado. Un susurro, una risa lejana, hizo que se detuviera en seco. Se giró, buscando la fuente, pero la sombra se desvanecía tan pronto como llegaba a su vista. Su aliento se volvió pesado, cada inhalación le recordaba la realidad del lugar, un sitio donde los sueños se torcían en pesadillas. Carla, la voz de Diego volvió a llamarla, más cerca esta vez, pero también más temblorosa. «¿Por qué no vienes? Tienes que venir». El pánico llenó su pecho. Aunque la creer que estaba perdiendo la razón, sabía que no podía dejar que esa ilusión la atrapara. Las sombras danzaban alrededor, como sus amigos de la infancia en la plaza, pero aquí, ese juego era mortal. «Diego, tengo que salvarte, tengo que encontrar la manera», repitió, más para convencerse a sí misma que para él. De pronto, un zumbido envolvió el aire, y una figura oscura apareció entre los árboles. Carla se quedó paralizada. Era un niño, pero no era Diego. Sus ojos eran como dos pozos sin fondo, llenos de un vacío que le causó un escalofrío. «¿Crees que puedes salvarlo?», dijo con una voz sibilante. «Aquí, él es solo un eco, una memoria y tú eres el sacrificio que esta isla necesita». «No. No me lleves», gritó, dándose la vuelta, pero las sombras parecían acercarse cada vez más, presionando su cuerpo con su frío aliento. Las risas retumbaban, girando a su alrededor como un remolino de desespero. La figura desapareció, pero su risa resonó, llena de burla. Carla, perdida, sintió como una angustia creciente comenzaba a devorarla. «Diego, por favor». Volvió a gritar. Y entonces, miró hacia el horizonte del bosque, donde una luz tenue empezaba a surgir entre los árboles. Con cada paso, la luz se hacía más intensa, como si prometiera respuestas. Atraída, corrió hacia ella, sintiendo que el aire se electrizaba. Pero, al llegar cerca de la luz, se detuvo en seco. Era un espejo, un reflejo retorcido de ella misma, pero su gesto era una mueca de dolor. Al acercarse, vio que detrás de su reflejo, una figura se alzaba, Diego, atrapado en la superficie, extendiendo su mano, con lágrimas en los ojos. «Mamá, sálvame». El ciclo, susurró una voz detrás de ella, familiar y aterradora. «El ciclo se rompe aquí. Solo tú puedes decidir». El miedo la inundó. ¿Qué significaban esas palabras? La luz destelló, parpadeando con intensidad, y el espejo comenzó a fracturarse, mostrando visiones de otros niños atrapados, suspendidos en su propio terror. «Momento», gritó la voz del anciano, resonando en su mente. «¿Qué estás dispuesta a perder?
La angustia le apretó el pecho. Las risas volvían, más intensas, como si los niños estuvieran regresando para reclamar lo que les pertenecía. Carla se dio cuenta de que no solo luchaba por su hijo. En este lugar, cada elección tendría consecuencias. Pero al mirar a Diego, una decisión nacería en su interior. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo para romper ese ciclo y liberarlos a todos? La pregunta impregnó su ser, envolviéndola en un terror indescriptible. Las sombras continuaban danzando, y un grito desgarrador de Diego la sacudió. «¡Mamá!». Y entonces, en medio del rugir de las risas y el susurro de las sombras, se dio cuenta de que su próxima decisión podría ser la última. La luz del espejo comenzó a parpadear, y las fracturas se hicieron más profundas, como si el cristal estuviera a punto de romperse por completo. Carla sintió un tirón en su pecho, un dolor que punzaba cada vez más fuerte. «¿Qué significa esto?», se preguntó en voz alta, pero su eco se mezcló con las risas burlonas que retumbaban en la oscuridad. Diego, su querido hijo, estaba detrás de esa superficie, atrapado en un mundo que no podía ver. «Mamá, por favor», suplicó él, su voz transformándose en un llanto desesperado. Carla extendió una mano hacia el espejo, sintiendo como el aire se volvía espeso y frío. Las sombras se acercaban, arrastrando su frío aliento, susurrándole secretos de otros niños que habían estado allí antes. «Ellos no pudieron escapar», murmuró la voz del niño que había visto antes, «y tú tampoco escaparás». El tiempo parecía desvanecerse. Carla sabía que debía decidir rápidamente. No podía separar a Diego de esa confinidad aterradora, de ese doloroso reflejo. Pero, ¿a qué costo? ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso sí misma? La realidad comenzó a torcerse. Las visiones en el espejo mostraban fragmentos de historias, niños que habían sido devorados por la oscuridad, sus risas ahora reemplazadas por gritos de pánico que resonaban en la noche. «Mamá», volvió a gritar Diego, desesperado. En un instante, como si el tiempo hubiera acumulado suficiente tensión, un estallido de luz brotó del espejo. Caras conocidas asomaron entre las sombras, animales y personas, todos pidiendo socorro. «Carla, ayúdanos», suplicaron unos ojos que nunca antes había visto, conectando su dolor con el de Diego. El terror le recorrió el cuerpo mientras una revelación le atravesaba la mente como un rayo. «No estoy sola», se sintió a sí misma decir, aunque dudar de ello le provocaba náuseas. Las almas atrapadas estaban pidiendo liberación, pero esa liberación podía significar que todos los niños serían desterrados de su prisión a costa de un sacrificio. Las sombras reían, burlándose del dilema que ahora se cernía sobre ella. «Solo una madre puede consolidar el ciclo», decía la voz antigua, resonando como un eco en sus oídos. «Rompe y libera, o serás parte de la oscuridad para siempre». Carla respiró hondo. La decisión no estaba clara, y una oleada de preguntas la inundaba. ¿Podría dejar a su hijo, al que amaba, y entregar el alma de otros niños para así romper el ciclo? «Diego», exclamó, aferrándose a la esperanza. «No voy a dejarte». Pero la luz del espejo seguía pulsando, y la voz del anciano repitió: «Tienes una hora». Antes de que pudiera dar un paso más, un viento gélido la envolvió, llevándose consigo las risas y las caras conocidas. Un grito desgarrador de Diego reverberó en la noche, y de pronto, todo quedó en silencio. Carla se dio cuenta de que esta sería la parte más difícil. A cada segundo que pasaba, una sombra más se acercaba, y cada risa era como un recordatorio de que el tiempo se le escapaba. ¿Qué haría? ¿Cómo podría decidir entre salvar a su hijo o condenar a otros a la oscuridad eternamente? La lista de opciones se desvanecía y, sintiendo la presión caer sobre ella, tenía que actuar. Nadie podría salvarlos a todos, pero ¿podría al menos salvar a unos pocos? Afuera, los árboles comenzaron a murmurar de nuevo, y en un giro aterrador, una nueva voz emergió de entre las sombras, fuerte y clara: «La hora está por finalizar, y el ciclo volverá a empezar». El eco del antiguo reto reverberaba a su alrededor, como un golpe en su mente que hacía retumbar su corazón. ¿Podría afrontar el sacrificio que se necesitaba, incluso si el precio era más alto de lo que había imaginado? Y en ese instante, un nuevo grito rasgó la oscuridad: «Mamá, ya no puedo más». La decisión se convertía en una carrera contra el tiempo.
Las sombras danzaban a su alrededor, irresistibles, y Carla sabía que era solo cuestión de minutos antes de que todo cambiara para siempre. El tiempo se encogía como un puño, apretando el corazón de Carla con cada segundo que pasaba. La angustia llenaba el aire, creando una atmósfera cargada que hacía que le costara respirar. Diego, atrapado en un mundo oscuro, continuaba llamándola. Su voz, entrelazada con el eco de otros niños, se había convertido en un lamento casi insoportable. «Mamá, sálvame», gritaba, desgarrando el silencio con la desesperación palpable en sus palabras. «What can I do?», pensó ella, paralizada. La decisión destrozaba su mente. Si liberaba las almas cautivas del espejo, podría condenar a su hijo. Las sombras eran ahora figuras más definidas, entes de una antigüedad que le provocaban escalofríos. Se movían, susurrándole a cada paso la inevitabilidad del destino que la aguardaba. ¿Qué haría una madre?, se preguntó, mirando las fracturas del espejo que parecían expandirse, arriesgándose a romperse con un simple toque. Sentía que el cristal la llamaba, pero también la advertía. Había algo en las caras de los niños atrapados que hablaba de sufrimiento, de una metamorfosis que no deseaba entender. Las sombras alrededor comenzaron a girar en espiral, como un torbellino oscuro que desdibujaba aún más la realidad. Carla resonó una voz que parecía surgir de las entrañas mismas de la oscuridad. «Eres su única salvación, pero debes elegir». Sin embargo, cuando miró hacia el espejo, se dio cuenta de que los niños no eran lo único atrapado. Sus propios recuerdos comenzaron a manifestarse, imágenes difusas de su infancia, de ruidos familiares y risas lejanos. ¿Acaso esos momentos felices estaban destinados a sumirse también en la oscuridad? Un terror profundo la invadió, consciente de que un sacrificio debía hacerse, y no solo por salvar a Diego. «No, no puedo», murmuró, sintiéndose abrumada. Pero uno de los niños que había gritado antes, con ojos llenos de súplica, apareció justo frente a ella. «El tiempo se acaba, basta de dudar». Las palabras salían de sus labios como llamas que, a pesar del frío, ardían con determinación. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas mientras luchaba contra la angustia que amenazaba con consumirla. «Diego. Escúchame», llamó, intentando centrar su pensamiento. «Voy a buscarte, no perderé la esperanza». Las sombras comenzaron a encogerse, y con ese retroceso, Carla vio una pequeña rendija de luz detrás del espejo agrietado. Algo en su interior le decía que podía alcanzar esa luz, que tal vez, solo tal vez, había una forma de romper el ciclo sin sacrificar a su hijo. Pero cuanto más se concentraba en esa puerta de esperanza, más oscura parecía volverse la habitación. El viento gélido aumentó su intensidad, desbordando un susurro que la llenaba de dudas: si te mueves hacia la luz, perderás lo que más amas. Pero entonces recordó las risas y las caras suplicantes, las almas que clamaban por ayuda. «No puedo dejar que mis miedos gobiernen», se dijo, intentando convencer a su propio corazón. Decidida, extendió la mano hacia el espejo, brava para desafiar lo desconocido. Las sombras se alzaron, relamiéndose en su impotencia, mientras una risa escalofriante rebotaba a su alrededor. Con un grito, Carla lanzó su mano hacia la luz, sintiendo un tirón en su pecho, como si estuviera atrapada en una red invisible. «Diego», gritó, impulsándose con toda su fuerza para atravesar la barrera. Pero el espejo comenzó a vibrar, replegándose hacia atrás, y la luz se desvaneció en un estallido de oscuridad. En un último intento por atravesar la penumbra, escuchó el llanto angustioso de su hijo resonar con más fuerza: «Mamá, no me dejes». Y, en un instante, el grito se transformó en un silencio abrumador. Un golpe de aire helado la rodeó y, cuando la oscuridad finalmente se disipó, Carla se encontró de pie, frente a un nuevo espejo, uno que no reflejaba su imagen, sino una realidad diferente. Frente a ella, el mundo estaba en calma, pero la desconcertante soledad la envolvía como una tela, como un presagio de algo terrible que aún estaba por venir. Sintió que todo había cambiado, pero en su interior, un profundo temor le acechaba. ¿Dónde estaba Diego? Y entonces, desde la rendija de luz que había dejado atrás, una figura oscura asomó su rostro, sonriendo con una mueca que revelaba secretos terribles. «Bienvenida, Carla, el juego apenas comienza». Carla sintió su corazón saltar en su pecho mientras su mirada se encontraba atrapada en la sonrisa inquietante de la figura oscura. Era algo más que un rostro, era una abominación que parecía derivar de sus peores pesadillas.
Sin embargo, su voz, suave pero penetrante, cortó el aire como un cuchillo. Te he estado esperando, por fin estás aquí. A su alrededor, el ambiente seguía siendo escalofriante, todo en un silencio que ahora sonaba ensordecedor. Se dio cuenta de que ya no estaba en la habitación donde había luchado contra las sombras. Este lugar era distinto, las paredes parecían susurrar, como si guardaran secretos de almas perdidas. La figura se acercó un poco más, cada paso resonando ominosamente en el silencio. Tu hijo está cerca, Carla. Pero recuerda, para encontrarlo, deberás enfrentarte a la verdad de tus propios miedos, dijo la figura, mientras sus ojos oscuros se llenaban de destellos rojos. Carla sintió que su aliento se volvía corto. ¿Qué has hecho con él?, preguntó con un hilo de voz, el pánico elevando su adrenalina. Él está en un lugar donde las decisiones se transforman en realidad, donde cada latido cuenta, respondió la sombra, su sonrisa tensándose. Aquí, las puertas están cerradas. Solo puedes abrirlas si estás dispuesta a sacrificar algo muy querido, algo de tu propio pasado. Un sudor frío le recorrió la espalda, y una ola de angustia la envolvió. Recuerdos de su infancia comenzaron a fluir en su mente, visiones de una joven Carla riendo, corriendo en los campos, haciendo promesas de un futuro brillante. Y también, de su madre, una figura que había sido su ancla, pero que se había desvanecido en el tiempo. El eco de antiguas palabras resonando en su interior: siempre tendrás que elegir, hija. Las decisiones tienen peso. ¿Elegir? ¿Qué significan sus trampas?, murmuró. La figura negó con la cabeza, su risa era un golpe helado. En este mundo, cada elección se convierte en un eco. Una elección errónea y verás lo que realmente temes. Sin previo aviso, el suelo tembló bajo sus pies. Con un crujido que hizo eco de agonía, la sala comenzó a distorsionarse. Las paredes giraban, susurros maliciosos llenaron el aire mientras Carla se aferraba a la verdad que nunca había querido enfrentar. La figura oscura dio un paso hacia ella. ¿Qué tan lejos llegarías para salvarlo? ¿Estás lista para recordar, Carla? El miedo la invadió como un mar de sombras, y a pesar de las dudas, una determinación comenzaba a formarse en su interior. No, no puedo dejar que esto me consuma. Debo encontrar a Diego, se repitió, tratando de poner orden a su mente. De pronto, un sonido sordo resonó detrás de ella, como un golpe contra el papel de la realidad que la rodeaba. Al voltear, notó una puerta entreabierta, titilando con un tenue brillo plateado. Podía sentir que de algún modo, la existencia de esa puerta dependía de su decisión, otra opción, otro sacrificio. Si cruzas, podrías perder más de lo que imaginas, advirtió la figura. Pero el lamento de su hijo, desgarrador y lleno de desesperación, resonó en su mente. «¡Diego!», gritó, mientras el eco de su propio miedo chocaba contra sus decisiones. Sin tiempo que perder, con el corazón latiendo en su garganta, avanzó hacia la puerta. Pero antes de cruzar, la sombra se interpuso, su sonrisa congelándose en un terrorífico silencio. «¿Estás lista para lo que viene?». La tensión corta el aire, mientras Carla sintió que el tiempo se paralizaba, y esta vez, la puerta brillaba siniestra como un espejo, revelando no solo un camino hacia su hijo, sino un viaje a lo más profundo de su propia oscuridad. El último eco de la risa resonó, mientras la figura se desvanecía en la bruma. Carla respiró hondo y se adentró en lo desconocido, sintiendo que un nuevo horror la esperaba del otro lado. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad que temía más que a la pérdida de su hijo? Y así, la puerta se cerró tras ella, dejando solo retazos de ecos angustiantes y la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Los sentidos de Carla se desbordaron en el instante en que cruzó la puerta. El aire era pesado, casi tangible, como si cada respiración la anclara a un destino incierto. Se encontraba en un pasillo angosto, las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que danzaban ante su vista, como si estuvieran vivos. El suelo crujía bajo sus pies, y un olor a humedad y a algo amargo la envolvía. Al principio, la penumbra reinaba. Pero después, luces titilantes comenzaron a aparecer, iluminando pequeñas secciones del pasillo, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Estas sombras, distorsionadas y grotescas, le recordaban los rostros de aquellos a quienes había amado en su vida, pero con una mueca burlona, como si se deleitaran en su sufrimiento. ¿Dónde está Diego?, gritó, su voz resonando en el silencio, como si el lugar mismo se burlara de ella.
A medida que avanzaba, el eco de sus pasos se mezclaba con una melodía que provenía de más adelante. Era una canción de cuna, suave y melancólica, que agitaba su corazón. ¿Esa voz es él?, pensó, impulsada por una desesperación que ardía en su pecho. Sin embargo, otra parte de ella se sentía inquieta. La figura oscura había advertido sobre el peligro de este lugar y los sacrificios que podría exigir de ella. Un nuevo sonido la detuvo en seco, un llanto, un balbuceo que provenía de una habitación a su izquierda. Con cautela, se asomó por la puerta entreabierta. La escena que le aguardaba la golpeó como una ola helada. En una sala pequeña y oscura, figuras parecidas a ella estaban atrapadas, cada una rodeada de espejos que reflejaban sus peores temores. Allí estaba una versión de su madre, con una mirada vacía, atrapada en un interminable tormento. A su lado, otra representación de Carla, más joven, riendo de manera maníaca en medio del llanto. En un rincón, una figura sombría murmullaba palabras incomprensibles que hacían eco en el silencio, intensificando la sensación de que su propia mente estaba jugándole una broma cruel. No, no puedo quedarme aquí, pensó con desesperación. Fue entonces cuando escuchó el llanto de Diego de nuevo, más cerca esta vez, cortante y lleno de dolor. Se giró bruscamente, comprendiendo que su amor por él la empujaba hacia adelante, pero la inquietud en su pecho no desaparecía. Este lugar hacía que cada paso se sintiera como un sacrificio. Siguió el sonido, su corazón martilleando en su pecho, guiada por la angustia de su hijo. Antes de entrar a la siguiente sala, un frío helado la envolvió. ¿Qué es lo que quieren de mí?, se preguntó con voz temblorosa. En ese instante, el reflejo de un espejo llamó su atención, su figura se distorsionaba con cada latido, con el brillo de un reloj que avanzaba rápidamente. Tu tiempo se agota, Carla, resonó una voz profunda y resonante desde lo más profundo de su mente, cada elección, un índice de desesperación. Con terror, entendió que no solo estaba buscando a su hijo, sino que también estaba en una carrera contra el reloj que no podía permitirse perder. Dando un paso hacia la siguiente habitación, el lamento de Diego la atraerá, un hilo de esperanza en medio de la tormenta. Pero al cruzar el umbral, una nueva realidad la golpeó. Diego estaba allí, sí, pero rodeado de figuras oscuras que danzaban, burlándose de su dolor. Carla sintió el deseo de ir hacia él, pero su pie se encontraba atado a la tierra, como si alguna fuerza invisible intentara retenerla. Los ecos de su pasado comenzaron a resurgir, revelando secretos que nunca había querido confrontar. No eres la madre que él necesita, susurraban las sombras, hirientes y venenosas. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia felicidad por su salvación? Con cada palabra, la presión aumentaba en su pecho, y ella supo que la elección se acercaba. ¿Dejaría atrás sus propios miedos y su pasado por amor a su hijo? El tiempo continuaba avanzando, y su corazón palpitaba descontrolado mientras el rostro de Diego se desdibujaba ante sus ojos, atrapado en una pesadilla. Tan real como el dolor en su interior. No, no voy a permitirlo, gritó, mientras una nueva ola de desesperación invadía su ser, al tiempo que el reloj se detuvo. Pero la pregunta seguía resonando en su mente, ¿hasta dónde estaba realmente dispuesta a llegar? Y en ese instante, una nueva sombra emergió de la oscuridad, un gesto conocido que la dejó helada. Recuerda, Carla, el temor puede ser la puerta o el candado. Tu elección define el destino, retumbó la voz, mientras el eco del pasado se oxidaba en la penumbra, desvaneciéndose tan rápido como había llegado. El frío gélido envolvía a Carla como una segunda piel, y en los ecos distorsionados de su mente, la figura de Diego perseguía su cada decisión. Las sombras danzaban a su alrededor, como brumas que querían consumirla en su esencia. La angustia de no saber si podía salvarlo se hacía insoportable. Carla, ven, resonó la voz de su hijo, más clara y llena de desesperación. Ya no podía dudar. Sin embargo, el entorno parecía jugar en su contra, aferrándose a sus inseguridades. Las visiones de su madre y su infancia se entrelazaban con la realidad de la isla, empujándola al borde de la desesperación. Cada paso hacia su hijo se convertía en un sacrificio, una elección desgarradora que resonaba en su pecho. Pero la decisión debía ser firme, porque en aquel lugar, los ecos de su pasado se trasladaban a un camino donde el coraje y el miedo chocaban. A medida que se acercaba al centro de la habitación, vio a Diego, pequeño e indefenso, rodeado por sombras que parecían devorarlo lentamente. Su corazón se rompió. Déjalos en paz, gritó,
y el eco de su voz atravesó la penumbra. Las sombras se detuvieron por un instante, como si el poder de su grito hubiera encendido algo en el aire. Carla, si me amas, sálvame, suplicó Diego, extendiendo su mano hacia ella. En su rostro había un destello de amor, pero también de terror. Allí estaba el dilema, lo que una madre haría por su hijo, pero también el riesgo de perderse a sí misma. Tomando una profunda respiración, Carla miró alrededor y entendió. No solo estoy aquí para salvar a Diego, debo liberar a todos los atrapados en esta oscuridad, se dijo resolutamente. Alzó su voz, desafiando el temor que buscaba paralizarla. No soy solo una madre, soy más que mis miedos. No me atraparán. Las sombras temblaron ante su actitud, como si temieran el fuego de su determinación. Con cada palabra, sintió el peso de las almas perdidas a su alrededor aligerarse, mientras el miedo disminuía como una niebla que se dispersaba. El espejo ante ella tembló y mostró una imagen de su madre, sonriendo pero con ojos tristes, como si le diera fuerza desde el otro lado. «Dame tu mano, hijo», gritó, extendiendo su brazo hacia Diego, que se iluminó como una estrella. La conexión entre ellos se mantuvo, y mientras las sombras retrocedían, Carla dio un paso firme hacia adelante. El espejo brilló con una luz potente, y las risas siniestras se convirtieron en gritos de liberación. Con el corazón a mil, se lanzó hacia el centro del cuarto. El encuentro de sus manos se sintió como un impulso eléctrico. Juntos, comenzaron a caminar hacia el espejo mientras la oscuridad se disolvía en un estallido de luz. Carla sintió que una nueva fuerza ascendía en su interior. De repente, un retumbar sacudió el lugar. La figura oscura, iracunda, intentó detener su avance. «No puedes escapar». «Este es tu tormento», gritó. Pero Carla, con la mano de su hijo aferrada a la suya, apenas sintió miedo. «Este ciclo termina aquí y ahora», exclamó, mientras la luz se volvía abrumadora. La habitación que las rodeaba comenzó a desvanecerse en un torbellino de sombras y destellos de luz. En un último impulso, se lanzaron hacia el espejo, y todo se tornó en blanco, como si hubieran cruzado a otra dimensión. Cuando la luz finalmente se disipó, se encontraron de pie en el porche de su casa, la bruma de la isla desapareciendo en el horizonte. Carla sintió un profundo alivio recorrer su cuerpo. Diego, a su lado, lo miró con ojos brillantes, llenos de vida. «Mamá, lo hiciste, estamos a salvo», dijo él, y Carla sonrió entre lágrimas, abrazándolo con toda la fuerza de su amor. El terror y la angustia se habían desvanecido, dejando solo paz en su corazón. A los lejos, el anciano observaba desde la penumbra, su figura ahora solo una sombra lejana. Carla se dio cuenta de que, aunque habían ganado esta batalla, había muchos más que todavía luchaban. «Siempre habrá un sacrificio para mantener la paz», murmuró Diego, y aunque esas palabras traían un eco de tristeza, también eran un recordatorio del poder del verdadero amor. Con el corazón renovado y una determinación ardiente, Carla supo que estaban listos para enfrentar lo que viniera. Juntos, caminarían hacia la luz, desafiando la oscuridad que atesoraba la isla. Porque al final de todo, cada madre es más fuerte que cualquier sombra, y en su amor reside la verdadera liberación. Así, con el amanecer como nueva promesa, se adentraron hacia un futuro juntos, dejando al pasado atrás y abrazando la luz que siempre habían buscado. Ahora es tu turno, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y unir fuerzas en esta comunidad.